La parapolítica se clasifica como un sistema o una práctica política en donde la responsabilidad se reduce intencionadamente. Se trata de una política encubierta, donde la conducción de los asuntos públicos no se hace a través de los mecanismos pactados constitucionalmente y que se expresan en las instituciones. No, se hace de manera indirecta. Y ahí opera la confabulación y el engaño, y por tanto se trata de una política sujeta a la conspiración. Ahí es muy importante entender que la explotación política de agencias o paraestructuras irresponsables como las agencias de inteligencia cobran una importancia desmesurada. La expresión Estado dual hace referencia precisamente a eso, a la existencia al lado del Estado visible de un Estado escondido. Ese Estado profundo está organizado por el aparato militar, la inteligencia, la policía, la investigación privada también, las grandes empresas, y se involucra finalmente con formas criminales de actuación. La mayoría de los estados exhiben esa dualidad, pero en diversos grados. En Estados Unidos, dice la Academia, la dualidad del Estado se ha vuelto cada vez más aguda desde la Segunda Guerra Mundial. Esa parapolítica en España tiene un nombre, se llama Villarejo, y ha contaminado a la Casa Real, a la policía, a la judicatura, a las empresas y de manera muy evidente a los medios de comunicación. Una parte no pequeña de la corrupción de la política en nuestro país tiene que ver con el trabajo que hacen los medios, en régimen de oligopolios, especialmente contra Podemos, y al servicio principalmente de la derecha y de la extrema derecha, donde Villarejo y sus socios y sicarios han apuntalado, defendido y justificado sus crímenes. Si se atreven, pasen y vean. Actualmente el rey emérito pues entendió que la señorita... Lo siento mucho. Me he equivocado y no lo veo. Para hablar de este tema que amenaza, cuando no ha minado quizá la democracia española, tenemos a tres personas que se han implicado personalmente en que conozcamos en verdad quién es este personaje. Tenemos con nosotros a Carlos Enrique Bayo, jefe de investigación internacional del Diario Público. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Hola, gracias a ti por invitarme. Tenemos también a Patricia López, periodista de investigación del Diario Público y una implacable luchadora contra las cloacas del Estado. Patricia, un placer saludarte. Muchas gracias, un saludo, Monedero. Y cierra este panel Javier Ayuso, que ha sido director adjunto del diario El País y también director de comunicación de la Casa Real y también una de las primeras personas que señaló que algo olía podrido al sur de Dinamarca, como decía Hamlet. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos, y encantado. Lo primero que os preguntaría a los tres, en un minuto, que nos contarais quién es Villarejo. Empezamos por ti, Carlos. Bueno, para mí Villarejo es un auténtico mago de conseguir engañar a los demás, porque en el último caso que estoy trabajando, de hecho, está traicionando a sus propios amigos en ocasiones, pero en otras ocasiones es el que se aprovecha de que esos amigos le dan el apoyo suficiente como para hacer negocios estando en la cúpula de Interior. Es un gestor de crisis, como decíamos antes, pero un Maquiavelo de la gestión de crisis. Patricia, en un minuto, ¿quién es Villarejo? Pues para mí Villarejo es un eslabón más de una cadena que se inició hace muchísimos años, a finales del franquismo, por no decir el mismo franquismo, pero que lamentablemente perdura y que a lo largo de los años ha conseguido tejer redes en la mayoría de las instituciones del Estado, hasta tal punto que el CNI tuvo que decir que o se acababa con Villarejo o Villarejo acababa con el Estado de Derecho, o sea que es el enemigo del Estado de Derecho. Y Javier, en tu minuto, ¿quién es este Sí. personaje? ¿Quién es Villarejo? Yo le definiría como un capo mafioso que montó una red criminal con policías, abogados, periodistas, jueces, fiscales, empresarios, jefes de seguridad en las empresas y políticos. Y bueno, y esa red criminal se convirtió en una gran multinacional y al final, pues hubo un fiscal valiente que decidió trincarle, ¿no? Pero si no, hubiera seguido porque, bueno, los tres que estamos aquí somos conscientes, los tres periodistas y tú también, de que por mucho que publicábamos cosas, no pasaba nada. O sea, el silencio era la respuesta de los principales medios de comunicación
y también las instituciones miraban para otro lado, le tenían miedo. Claro, en esa dirección quería preguntaros ya a los tres, ¿Villarejo es un tipo que se cuida a sí mismo o le cuidaban? Bueno, él se cuida muy bien a sí mismo, pero en lo que yo último estoy investigando, realmente es que consigue incluso que se pongan de acuerdo enemigos. Funciona cobrando de unos y de otros y al final los pone de acuerdo, como hizo con el mafioso Kursak en Baleares, poniéndolo de acuerdo con el PP cuando al principio era enemigo de Matutes y de los demás. Realmente es sorprendente. Javier. Bueno, yo creo que él cuida a quien le interesa y puede dejar de cuidarlo, porque tiene una teoría y es que sus clientes son como un cerdo, ¿no? Que es que todo se aprovecha, ¿no? Entonces empiezan siendo clientes y pueden acabar siendo extorsionados por él y su red. Lo que pasa es que él creó esa red de auxilios mutuos que le ha venido muy bien durante mucho tiempo. Pues yo lo que creo, yendo un poco a los nombres concretos y de ahí que yo dijera una red, hay poquitas personas que ha cuidado a lo largo de este procedimiento, quizás solamente a dos de sus jefes, a Agustín Linares y a Jesús Martínez, que venían de la Comisaría General de Información y que crearon también empresas y estuvieron de directores de seguridad del Santander o de otras grandes empresas. Por lo demás, no ha cuidado ni a su mujer ni a sus hijos, que están imputados junto a él por cohecho, organización criminal, o sea, por blanqueo de capitales y organización criminal, no por cohecho, y a sus compañeros tampoco, que les ha dejado a todos vendidos. Por ahora que sepamos, la única persona que no ha grabado ha sido quienes fueron sus jefes dentro de la policía. Los demás, algunos de ellos, a todos los demás, les ha grabado. Dejadme que os pregunte una cosa, que los tres tenéis experiencia internacional. ¿Hay villarejos en los países de nuestro entorno? Que yo sepa, solo en las películas de la mafia de Chicago. Yo no he conocido en ningún otro país que exista una trama como esta de aquí. No lo he visto nunca ni lo he leído en ningún medio internacional. A mí me han entrevistado bastantes periodistas de otros medios, italianos, alemanes, norteamericanos, franceses, y todos ellos estaban absolutamente sorprendidos de que hubiera podido haber en la cúpula de Interior un personaje de este calibre y además protegido a lo largo de gobiernos de diferentes signos y a lo largo de décadas. Y realmente lo que también les sorprendía inmensamente era la impunidad digamos, mediática de la que gozaba, que eso era la otra, ¿no? Claro, gracias a su red de periodistas infiltrados, como bien decía Javier antes, pues por mucho que se publicara, por mucho que revelásemos sus tejemanejes, él seguía impune y además no se daba nada, ni en la televisión, ni en la prensa, en ninguna parte. Eso le sorprendía enormemente a los periodistas extranjeros. Es que si miramos en comparación con otros países, uno se imagina, bueno, la mafia, ¿no? Que tiene un entramado, bueno, pues que podría ser similar en las consecuencias finales, pero que está hecho al margen del aparato del Estado, ¿no? O gente que está dentro del aparato del Estado, pero que de alguna manera está trabajando por alguna lógica propia de la Guerra Fría. Pero esto es dentro del aparato del Estado una estructura mafiosa, ¿no? Y quizá sea la novedad. En el sumario de Tander encontramos dos cosas que llaman la atención y es Villarejo con el jefe de campaña de Donald Trump, con Paul Manafort, que dices que hace Villarejo con esa gente, o Villarejo en Arabia Saudí con los reyes de Arabia Saudí, moviéndose a un nivel de una persona que no cuadra con su formación académica y que no sabe ni hablar inglés, ¿no? Como él mismo dice. Y si te das cuenta, bueno, una cosa es Arabia Saudí, ¿vale? Pero es que Manafort ha caído. Manafort le dejaron utilizar ese parapeto del gobierno y del Estado y tal 4 días, el FBI se lo cargó. El problema de España es que parece que ni Fiscalía, ni diferentes jueces, ni sus compañeros de policía, ni de la Guardia Civil nunca tuvieron mucho interés hasta hace poco en acabar con él. De todas formas, sí me gustaría hablar respecto a Paul Manafort, que eso fue un escándalo tremendo. Cuando yo publiqué en El País el viaje que hicieron Villarejo, Villalonga y Paul Manafort a China para vender productos prohibidos de encriptar y desencriptar, abrió El País ese día y murió, lo replicó público
y nunca más se ha vuelto a saber nada de ese tema. Y era un tema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y nunca ha vuelto a salir. Bueno, eso es tremendo. Claro, ahí la pregunta es, ¿dónde está ese entramado subterráneo, ¿no? ¿Dónde está ese deep state, ¿no? Ese estado profundo que en este caso es como muy peculiar, ¿no? Acaba de fallecer el torturador Billy el Niño y comparte con Villarejo ser personas condecoradas, ¿no? Es decir, que una parte de ese entramado tiene que ver con una policía que viene, ¿no? del franquismo. Pero no Sí, solo no, la policía. y durante la democracia, o sea, Villarejo pide una excedencia y vuelve a ser policía en los años 80 con Corcuera de ministro, José Luis Corcuera, y durante todo ese tiempo trabaja para 12 ministros del PP y del PSOE. Y ahí no pasa nada. Todos o miran para otro lado, le utilizan también para trabajos de cloaca, pero también le dejan seguir con su mafia policial. O sea que no es solo en la democracia, no es solo en la dictadura, es también en democracia. Y donde él se ha forrado es en democracia, no durante la dictadura. 12 ministros son muchos ministros, ¿no? Bueno, es que de todas maneras no son solo los ministros, porque las 2 veces que yo comí con él, dedicó bastante tiempo a alardear, y estábamos en el año 2017, alardear de sus contactos, principios del 17 o finales del 16, mejor dicho, alardear de los contactos y las amistades que tenía en fiscalía, entre la judicatura, y, por supuesto, entre los más altos políticos de los 2 partidos que se han ido turnando en el poder. Entonces, eran ellos los que le blindaban, pero era una auténtica red en la que te tocaba todos los palos, y gracias a eso estaba, pues, eso blindado. Que yo creo que tienen bastante en común Billy el Niño y Villarejo como descendientes de esa misma red. Cuando la policía se quiere quitar a Billy el Niño de en medio, le dejan que se vaya y se subtitula del director de seguridad en una empresa, y después crea su propia empresa de seguridad, que a la vez colaborará con Kroll, que es otra empresa de seguridad con la que también colaborará Villarejo. O sea, es una red parapolicial que a lo largo de 40 años ha conseguido minar los diferentes estamentos. ¿Por qué? Porque servían en la Audiencia Nacional. Los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional eran sus amigos, son sus troncos, lo hemos escuchado en las grabaciones. Por lo tanto, esa red parapolicial que viene de ahí, del franquismo, porque Billy el Niño es el niño porque era el pequeño, pues Villarejo es todavía más pequeño, se ha seguido interrelacionando a lo largo de los años, y eso genera muchísimo poder. Además, es que ha habido 12 ministros, pero ojo, esto no ha acabado. A mí lo que me preocupa es que, y Patricia lo sabe mejor que yo, hay algunos o unos cuantos policías de la trama de Villarejo que siguen ahora mismo en el Ministerio del Interior de este gobierno de coalición, que iba a limpiar y no ha limpiado nada. Entonces, es muy preocupante que el director de Asuntos Internos, íntimo amigo de Villarejo, sea el que filtre todos los informes que luego llegan al juzgado, con lo cual puede manipular los procedimientos tremendamente. Y no es el único, hay 4 o 5 comisarios de mucho nivel, íntimos amigos de Villarejo, y algunos de ellos probablemente socios, que siguen allí. Y este gobierno de verdad debería cortar con ello, y no se trata de que lo haga Marlaska, no, el gobierno tendría que acabar con esa mafia, porque sigue estando viva. Mira, tenemos, por ejemplo, a José Ángel Fuentes Gago, que ha ido a declarar a la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados por los informes falsos contra Podemos y contra mucha otra gente, y sigue estando dentro del Ministerio del Interior. El otro imputado en la Operación Kitchen, muchos de los imputados en la Operación Kitchen, como Andrés Gómez Gordo, que está vinculado a María Dolores de Cospedal a hacerle los trabajos sucios, sigue en el Ministerio del Interior. Es decir, no ha habido, y más en los asuntos internos, como bien decía Javier, es que ha llegado a llamar a los detenidos antes de detenerles. Eso no puede ser posible, ¿sabes? Algo está fallando ahí dentro. No, claro, y además es que no solamente en Interior, es que Interior tiene también, digamos,
fuerza en los temas judiciales. Por ejemplo, el que lleva la policía judicial de los juzgados de la Plaza Castilla forma parte también de esa red. Es capaz de controlar esas cosas. Y luego, todos los que incluso han sido apartados no han sido luego tampoco quitados de en medio del todo. José Luis Olivera, que fue jefe de la UDEF, director de la UDEF, que fue director del CITCO, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Bueno, sí, ha sido quitado digamos, del mando directo, pero sigue estando en el Consejo Asesor de la Policía. Igual que quitaron al jefe superior de la Policía de Baleares, aliado del mafioso Cursac, pero también sigue en el Consejo Asesor de la Policía. Pero estamos pagándolos entre todos. Y me consta que la voluntad por parte de, por lo menos lo que corresponde a Unidas Podemos, la voluntad de acabar con la corrupción policial es evidente, sobre todo porque han sido ellos mismos víctimas, ¿no?, de ese comportamiento. ¿Por qué creéis que es tan difícil que realmente al final se pueda hacer algo? Villarejo en algún momento se ha jactado de que, aunque él es un hombre de derechas, en todos estos años él se ha encontrado a gusto trabajando, por lo menos con esa parte del Partido Socialista que representaría, no sé si Felipe González o ese ámbito, ¿no?, que sale de la transición. ¿Qué está pasando para que no sea posible, ¿no? Yo creo que es miedo a seguir levantando las alfombras. Muchos personajes de relevancia política actual han estado vinculados a Villarejo, como la fiscal general del Estado. O sea, entonces él de vez en cuando lanza unas grabaciones, unos vídeos, unos mensajes a través de su red de periodistas sicarios y lanza amenazas implícitas, y eso lleva a mucha gente a parar. O sea, todos hemos oído la grabación de Villarejo con la actual fiscal general del Estado y uno de nuestros jueces estrella. Entonces, oye, que es que tiene que tener de todo. Entonces, pues probablemente muchos de los que tienen todavía responsabilidad no se atreven. Y yo creo que hay que atreverse, porque es que si tú cedes a un chantaje, ese chantaje funciona toda la vida. No puedes ceder nunca a ningún chantaje, mi opinión. Carlos. No podemos olvidar que dentro de la propia policía, y eso se ha demostrado con las últimas elecciones sindicales y el auge de Jupol ahí dentro, y el auge de Vox y de los extremistas más digamos, neofranquistas en el seno de la policía, que en los propios sindicatos policiales ha habido siempre muchas mafias. Uno de ellos lo fundó el propio Villarejo, y que por lo tanto en la estructura del Ministerio del Interior desde la base hay muchísimo extremista de ultraderecha que es difícil de neutralizar. Y me refiero también a mandos, a comisarios, a gente que tiene bastante poder. Y por lo tanto no es tan fácil empezar a hacer una limpieza así, porque realmente se desestabilizaría toda la estructura. O sea, yo creo que hay gente que es cómplice directa y que sabe que está enganchado porque le ha grabado, porque cuando tú vas a pedir sus servicios, evidentemente solo puede ser chantajeado, que alguien lo tiene que ocultar. Pero para mí lo más terrorífico fue que cuando Javier y yo empezamos con el tema del pequeño Nicolás y pasamos al gran Villarejo, ¿no?, por decirlo, en una misma causa, ahora ya todo el mundo sabe que Villarejo, Ferreras, Inda, Ana Rosa, que son amigos, que se hacen favores, que quedan a comer, pero es que hay muchos periodistas que no habían tocado esa red y decidieron, entre defender la verdad y a ver si les hacían un huequito en esa red, irse al huequito. Y se callaron un montón de cosas, periodistas de izquierdas y periodistas de derechas también. Se callaron un montón de cosas porque Baltasar Garzón, que es amigo de Villarejo, bueno, pero es que me pasa cosas, ¿no? Y el fiscal, que es muy progre, que está en la Audiencia Nacional, aunque sea de la banda de Salamanca, pues es que también me cuenta cosas. Entonces, tienes dos opciones: o eras de esa red y te dejaban pasar, o te quedabas fuera, pero el periodismo ha pecado bastante de defender la verdad y de cumplir con su función. Recuerdo que
amanecimos un día en Madrid con pintadas que decían el silencio de Amedo está sobrevalorado, ¿no? Como que realmente no tenía tantos secretos. ¿Creéis que realmente Villarejo tiene tantos secretos? Porque lleva una temporada en la cárcel. Yo creo que sí, yo creo que él tiene muchos secretos. Algunos son bombas nucleares y otros son bombas fétidas, ¿no? Pero yo creo que sí tiene secretos de muy diverso nivel y él los ha ido sacando. Lo que pasa es que, claro, el chantajista cuando lo suelta todo se le acaba el chantaje, ¿no? Lo Entonces correcto tiene es que, que ir Javier, modulando y tiene que ir sacando. durante todos estos años, digamos que el gran chantaje era la información sobre la condición casquivana del rey emérito, ¿no? Entonces, como que parece que eso era como la gran amenaza que movilizaba a muchos sectores policiales o de la inteligencia, pero parece que disparó todo lo que tenía Villarejo y no le sirvió para librarse de la cárcel. No, pero Sí, sí ha servido para realmente poner en jaque a la Casa Real, porque realmente su gran bomba termonuclear era la entrevista con Corina en la que ella admite que el rey Juan Carlos estaba pues cobrando comisiones elevadísimas de los negocios que se estaban haciendo con los países del Golfo Pérsico y que luego se las repartía con sus amantes. Entonces, eso, cuando salió en un primer momento, bueno, se tapó, se despreció, se cerraron las causas, se dijo que no se podía bueno, iniciar ningún procedimiento judicial porque era absolutamente inimputable el rey, pero eso ha acabado destapando todo lo que precisamente Juan Carlos I hizo desde la jefatura del Estado, que son delitos muy graves y además con el dinero de todos los españoles. Entonces, eso ahora se ha convertido en que la monarquía, como se ha demostrado en la última encuesta que hemos dado en el público, la monarquía en estos momentos está realmente al pie de los caballos en la opinión pública. Y bueno, y con esta pandemia todavía más. Bueno, yo es que creo que esto tiene. Yo creo que no ha sido tan efectivo Villarejo como ha querido ser, y eso se debe a un buen trabajo de gestión de crisis. Yo creo que desde que en Casa Real Ayuso lo sabe mejor, vieron pasar a Corina por allí y hacer determinadas, ¿sabes? Hacer determinadas cosas. De ahí que el problema que tiene Villarejo es que, ¿qué tienes tú contra los actuales reyes? Porque ha intentado chantajearle, que si el teléfono de López Madrid, que si el no sé qué y tal, pero contra los actuales reyes se hizo bien un trabajo y es quitar al emérito, oye, monarquía o tú, ¿no? Pues monarquía. Y ahora mismo todo lo que está sacando Villarejo de verdad es caduco, es que lo vivimos en 2013, lo comentamos en 2013, se hizo una comisión de investigación, fue el director general del CNI y ahora es como si hubieras dado a rebobinar la historia y al play, porque hace poco también volvió a ir otra vez el general San Roldán antes de jubilarse. Y ahora, bueno, se ha ido un paso más, pero hay que tener muy bien en cuenta, los primeros en caer van a ser los testaferros del rey, ya pasó con Manolo Prado y Colón de Carvajal, y a lo mejor ese es el círculo de Villarejo, porque está Villalonga, porque está Adrián de la Joya, porque hay una serie de gente que se ha visto que son los socios potentes y poderosos de Villarejo, y entonces a lo mejor es una guerra entre bandos, no es una cosa de que Villarejo esté al margen y haya investigado algo de la Casa Real o de la corrupción del rey. vamos a ver, yo creo que Villarejo no tiene nada contra nadie. Bueno, a lo mejor contra nosotros cuatro sí, ¿no? Pero contra el rey o contra... No, él utiliza cosas que le han llegado para defenderse. Y cuando ve que está muy complicado, pues él amenazó hasta la saciedad con sacar esas cosas y acabó sacándolas. ¿Y qué es lo que acabó sacando? Una grabación claramente guionizada en la que estaban él y Villalonga tirándole de la lengua a Corina, diciendo cosas bueno, que probablemente sean verdad, pero que era claramente, no era porque él tuviera nada contra el rey, era una defensa. O sea, era un mafioso que coge al jefe del Estado o al ex jefe del Estado y dice, bueno, voy a tirar por elevación para que se olviden de mí, para que me dejen en libertad provisional y ya cuando esté en libertad, pues ya veré si me escapo o hago lo que sea.
pero yo no creo que él tenga ninguna... O sea, su único objetivo es ganar dinero. Lo demás yo no lo veo, vamos. Yo creo que él también confiaba en que la red que montaron precisamente procedente de la Brigada Político-Social, precisamente procedente de la disolución de las fuerzas represivas del franquismo, que lo que hicieron fue ir colocando a los que procedían de allí como jefes de seguridad de las grandes multinacionales y de las grandes entidades financieras, como el BBVA, los jefes de seguridad de Iberdrola, de todas estas grandes empresas, cuando hacen esta red, evidentemente también piensa Villarejo que le van a proteger, porque si no van a salir a la luz cosas que pueden hacer tambalearse pues, a los grandes, FG en el BBVA, pues Galán en Iberdrola, pues Adrián de la Joya, pues los de Villarmir, etcétera, etcétera. Entonces, eso ocurre y realmente están en muchos apuros toda esta gente, pero lo que no están dispuestos es a jugarse todavía más el cuello para sacarlo a él de prisión. O sea, eso, él contaba con que todos esos le iban a apoyar y naturalmente que no lo están haciendo. Había seguramente algo de impunidad, ¿no? Porque yo nunca he entendido cómo una persona con la cantidad de dinero que tenía y que tiene Villarejo, ¿por qué fue él el que ejecutó eso de amedrentar, ¿no? a la mujer con la que tenía una relación? ¿Cuál era el que tenía la relación? Era López, Bueno, ¿no? López Madrid, sí. Iba a su despacho, esa amenaza con la navaja y demás, era todo como muy cutre, ¿no? Es que yo en uno de mis artículos que él se enfadó muchísimo y me amenazó, yo le llamaba un torrente siciliano, ¿eh? Entonces él dijo, no, me estás llamando cutre y mafioso. Le dije, mira, has acertado. Es que él es así, o sea, él es como torrente, pero en Sicilia. Entonces, o sea, ¿por qué a mí cuando Patricia y yo publicamos toda la secuencia de la supuesta agresión, porque todavía no se ha demostrado, de Villarejo a la doctora, alguien me decía, pero ¿tú te crees que Villarejo, con lo que tiene, va a hacer eso personalmente? ¿Por qué no contrata a alguien que lo haga? Y entonces yo le decía, no, estás muy equivocado. Si él conoce muy bien los bajos fondos y si contrata a alguien, ese alguien se puede ir de la boca en cualquier momento. Prefiero hacerlo yo solito, que lo hago muy bien y no tengo que depender de nadie. Entonces, él era así. Mi teoría va con lo de Javier. Bueno, primero que él mandó unas personas a la puerta del colegio del niño a la doctora Elisa Pinto que no tuvieron ningún efecto, puesto que la doctora Elisa Pinto siguió denunciando. Y entonces ahora yo soy Villarejo y tengo a López Madrid, quien supuestamente me ha pagado 2 millones de euros para librarme de determinadas cosas, no solo de Elisa Pinto, sino de Lezo, de otras series de inconvenientes que tengo por ahí, y digo, oye, ¿qué pasa? Que no eres eficaz, no eres efectivo. Y entonces Villarejo es de los que se remanga y dice, no te preocupes, tronco, que esto te lo hago yo, ¿sabes? Y entonces él va y lo hace, ¿no? Y lo hace porque además sabe que la doctora Pinto le va a reconocer. O sea, no había ninguna intención de clavarle el puñal, de hecho no se lo clavan. Sabe que simplemente con asustarla, ¿sabes? La otra se va a asustar porque ya había entrado junto con López Madrid en su despacho unos meses antes, también amenazarla y amedrentarla. Entonces sí, Villarejo es muy capaz de hacerlo él, porque es de los de remangarse. Déjame que os pregunte sobre 3 cosas concretas. La primera es Villarejo y Pablo Iglesias, es decir, todo el entramado de la llamada policía patriótica, que era una policía política a mayor gloria de las necesidades del Partido Popular. Bueno, en ese momento lo que sucede es que está allí Fernández Díaz también, y que el PP ha creado una brigada política, desde luego de patriótica nada, una brigada política en la que participa Villarejo, pero que no está solo Villarejo, porque como decía antes Patricia, Fuentes Gago y muchos otros estaban ahí activamente. Y entonces, precisamente, lo que ellos hacen, igual que persiguen a los líderes políticos
nacionalistas catalanes y a los partidos catalanistas o soberanistas, pues también van a por los que están subiendo como grandes rivales. Entonces, pues el encargo viene directamente del ministro Fernández Díaz y, como dicen las grabaciones que dimos Patricia y yo en público, el presidente lo sabe. Es que, claro, es que Rajoy mismo había dado esa orden. Y hay que pararles los pies porque estaban viendo que Pablo Iglesias podía llegar a la vicepresidencia del gobierno y resulta que se ha cumplido. Estamos hablando de que había en aquel momento 6 millones de votos y Pedro Sánchez gobernó con 5.300.000. Sí, Javier, no sé si querías añadir. Sí, vamos a ver, yo creo que lo del informe PISA es que era tal chapuza. O sea, lo encargó claramente el ministro del Interior, hicieron una chapuza. Yo, siendo adjunto al director del País, nos llegó el informe antes de que se publicara en otro medio, llegó el informe y José María Irujo, que era el jefe de investigación, y yo lo vimos, dijimos, y llegó a través de uno de los terminales que tiene Villarejo en el País, como los tiene en todos los medios. O sea, en todos los medios tiene terminales. Entonces lo entregó y Irujo y yo le dijimos al director de entonces, Antonio Caño, mira, esto es una chapuza y esto huele a Villarejo. Caño dijo, nada, no quiero saber nada de esto. Me consta que fueron a algún otro periódico y bueno, y luego pues acabó saliendo en uno de sus medios sicarios, ¿no? Pero bueno, o sea, pero era una chapuza que se veía a la legua. Nadie, ningún periodista serio, ni ningún fiscal, ni ningún juez se podía creer eso. Era, pues yo qué sé, una chapuza, no tiene otro nombre. O sea, de hecho, yo creo que los jueces, por muchos visos o por muchas ganas que tuviera algún fiscal de intentar meterle mano a Podemos, ellos sabían que estaban prevaricando de llegar a coger ese informe, puesto que no hay quien no está firmado. Irene Montero le pregunta a Pino en la comisión de investigación si un juez le llama para que vaya a certificar, a ratificar ese informe al juzgado, que es como se hace en cualquier procedimiento judicial, ¿a quién llamaría? Y dice Pino, pues no lo sé. Entonces, tú no puedes, o sea, eso es una cosa que es que atentaba contra la legalidad, y lo que es sorprendente todavía es que, a pesar de nosotros haberles dado las grabaciones, por ejemplo, del ministro Fernández Díaz en su despacho, en España no se ha abierto una sola diligencia para saber quién graba a un ministro en su despacho y luego lo difunden, más además de lo que el ministro estuviera planeando tal, o porque no se investiga ahora ya por Villarejo, vale, pero llevaba mucho tiempo denunciándose que había informes falsos que corrían, que servían para hacer negocios, para extorsionar a la gente, y nadie hizo nada. No nos olvidemos que en la Fiscalía tampoco se hizo nada porque la controlaban perfectamente de esos mismos poderes. Cuando nosotros entregamos a la Fiscalía General del Estado las grabaciones del ministro Fernández Díaz, hubo un informe del fiscal jefe del Supremo diciendo que ahí no veía ningún problema, ni nada que investigar, ni ninguna era posible... Muy claro, que si ellos se sentían ahí violados en su intimidad, pero bueno... Pues es que, claro, mientras el ministro acababa de decir que lo iba a perseguir, lo iba a investigar, nos iba a nosotros a acusar de conspiración y de muchas más cosas graves, resulta que la Fiscalía del Supremo no veía nada raro allí. Es que es francamente sospechoso. En cualquier caso, el tema de Podemos empezó un poquito antes y me da que este servidor fue la primera víctima de aquello. Recuerdo que David Jiménez en su libro y luego también en una entrevista que le hizo Pablo Iglesias, claro, la pregunta era, oye, esas portadas que nos dedicasteis, ¿no? A mí me dedicaron una portada a Monedero, le ingresaron otro 1.000.000 de euros de Venezuela, y a la pregunta, oye, ¿y esa portada? Porque podíais haber preguntado al banco si realmente había una cuenta con mi nombre. Y dijeron, no, es que como la fuente era buena y la fuente era Villarejo, ¿no? Entonces el diario El Mundo publicaba portadas, o contra Victoria Rosell, portadas que perjudicaban a gente de Podemos simplemente porque las entregaba Villarejo. Ya, pero no solo, por supuesto que la fuente era Villarejo y tenían pues él daba cosas y los sicarios sabían que era mentira, pero lo publicaban porque iba a sacar otra cosa a cambio, pero luego hay algunos detalles que lo confirman dentro del Ministerio del Interior. Acordaos de los famosos pantallazos de las cuentas
en Suiza, las supuestas cuentas en Suiza del anterior alcalde de Barcelona. Bueno, pues que era pues, otra chapuza de una foto de una pantalla. El director del Mundo, que fue quien lo publicó, en un momento dado reconoció que habló con Jorge Fernández Díaz y él le confirmó que era buena esa información, con lo cual te quedas asombrado de la manipulación. Pero si les han llamado, si precisamente Eduardo Inda llamó a declarar a Eugenio Pino para que dijera que realmente le habían facilitado cuando era director adjunto operativo, cuando estaba en el máximo cargo uniformado de la policía de toda España, que le habían pasado esa información falsa de las Islas Granadinas, que era otra chapuza, porque se habían equivocado hasta con el cargo del supuesto ministro venezolano, etcétera, etcétera, y por supuesto en la banca aquella no habían hecho ninguna operación por el estilo, pero que se le había facilitado y fue a declararlo ante un juez, Eugenio Pino, director adjunto operativo fue a declararlo diciendo sí, todo esto que es falso, que es fabricado, que es un montaje, que por lo tanto eso es un delito gravísimo, se lo hemos facilitado al señor Eduardo Inda desde la cúpula de la Policía Nacional. Fantástico. ¿Alguien ha perseguido ese delito? Se lo facilitó, según dice la declaración, en el palco del Bernabéu, porque Inda y Pino comparten asiento en el Santiago Bernabéu, que tú te vas al fútbol y vas con los informes reservados, ¿sabes?, debajo del brazo, para dárselo a Inda en mitad. Bueno, reservados y falsificados. Luego me doy cuenta, después de publicar, de que son mentira. Y dice la juez, bueno, pero como en un momento pudieran ser que hubieran sido verdad, pues usted queda absuelto. Y así, una detrás de otra, que esto es lo absolutamente fascinante. Déjame que os pregunte lo siguiente, Villarejo y la monarquía, ¿no? Porque sí que, como decíamos antes, bueno, pues parece que la gran baza que tenía detrás él para poder chantajear al Estado era la relación la información que tenía sobre el rey emérito. La pregunta que os hago es, ¿ha habido una relación entre la monarquía en España y Villarejo? Pues yo creo que no, que la máxima relación que ha tenido Villarejo con la monarquía ha sido José Luis Alcocer, el primo, ¿no? Creo que de los Alcocer, que eran amigos del rey Juan Carlos, pero que él directamente, que se haya podido acreditar, no ha tenido ninguna relación directa ni con Juan Carlos. Bueno, yo diría que lo que la ha tenido es con Adrián de la Hoya, y que Adrián de la Hoya sí que ha tenido, igual que la tuvo con López Madrid, ¿no? Sí que ellos dos, Adrián de la Hoya y López Madrid, sí que tuvieron relación con la familia real, de alguna manera, en algunas ocasiones. Adrián de la Hoya, al parecer, en la estación de esquí de Gstaad, se llevaba bien con Felipe cuando era príncipe y esquiaban juntos, y luego Adrián de la Hoya era el amigo de Villarejo, pero Villarejo directamente con la familia real, que yo no lo he encontrado en ningún sitio, ¿no? Yo os puedo decir que no, que nunca ha tenido ninguna relación. La familia real y sobre todo el rey Juan Carlos ha sido, en este caso, haya hecho lo que haya hecho, que lo tendrán que determinar los jueces, ha sido una víctima del chantaje de Villarejo. No ha tenido ninguna reunión. Es verdad que López Madrid sí era amigo del por entonces príncipe Felipe, y por eso, ojo, acordaos cuando Villarejo estaba empeñado en conseguir el móvil de López Madrid, que al final lo consiguió y se acabaron publicando esas conversaciones con la entonces princesa, ¿no? No sé si era ya reina, ¿no? Pero bueno, él lo utiliza todo. O sea, él no ha tenido nunca ninguna... Mariano Guindal cuenta una historia de que Villarejo se le acercó el 23F y le contó unas barbaridades. Mariano Guindal se lo dijo al por entonces jefe de prensa de la Casa del Rey, y el otro se lo desmintió diciendo que qué locuras, que qué mentiras tremendas se estaba diciendo, ¿no? O sea que él es un fantasma. Hay alguien que a nosotros nos pareció curioso, entrevistando a Iballo y yo, a Jorge Bestringe. Jorge Bestringe, que estuvo en Alianza Popular, le estuvimos preguntando por Villarejo y por los jefes de Villarejo. Y nos dijo que en una de estas empresas que había estado trabajando Villarejo, de otro policía también súper conocido, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, a ver si Iballo se acuerda, el partido Alianza Popular estuvo pagando como si fueran unas facturas de unos autobuses, que nunca llegaban esos autobuses, hasta el día que llegó el 23F y dijeron,
pues van a ser estos los autobuses que hemos estado pagando. O sea que en realidad Villarejo siempre estaba al lado de los golpistas, ¿sabes? Y de los... En cualquier caso, habéis dicho que como conocía bien los bajos fondos, Villarejo prefería hacer las cosas él mismo. Hemos leído lo que ha hecho el rey emérito supuestamente, ¿no?, con determinados cobros, ¿no?, de Arabia Saudí, y como él directamente, ¿no?, lo negociaba, quizá no necesitaba acudir a Villarejo porque tenía él canales para evitar que después pudieran ejercerse estos chantajes. Dejadme haceros una casi penúltima pregunta en esta dirección también concreta, ¿no? Os he preguntado por Villarejo y Pablo Iglesias, por Villarejo y la monarquía, Villarejo y el CNI. Vamos a ver, yo lo que Villarejo, como a Patricia y a mí nos ha acusado, y a Ana Romero también, de ser agentes del CNI. Pues a mí claro, también, sí. Perdona, a Javier, ti también, Carlos. Bueno, pues somos todos... De mí dijo que yo no sé qué enredos estaba haciendo porque yo iba a nombrar personalmente al próximo director del CNI. O sea que... Oye, pues tienes candidatos a tu alrededor. Mira, está por favor, no me quitéis mérito. No, vamos a ver, yo por lo que sé, no como agente, sino como periodista, yo creo que Villarejo en un momento dado se da cuenta que el CNI le está siguiendo los pasos y entonces empieza a atacarlos en todo lo que puede. Y es cuando empieza a contar mentiras, cuando... ¿Os acordáis cuando se pagó un rescate por unos periodistas españoles que dijo que los agentes se quedaron con el dinero y empieza a contar una serie de milongas y en el CNI se encienden las luces de alarma y como ha dicho antes Patricia, me dice, oye, no puede, o intervenimos nosotros o él va a acabar haciendo mucho daño al CNI y a otras instituciones del Estado y personas y empresarios y tal. Y yo creo que ellos intervienen en ese momento, pero yo creo que eso que dice que él había sido agente infiltrado es todo mentira. Si es que tú lees el currículum de Villarejo y es que se te cae la cara de vergüenza diciendo esto. La mitad es mentira y la otra mitad inventado. Es que no puede ser, de verdad. O sea, hay una época en el CSIC que es bastante... El CSIC tiene demasiadas buenas relaciones con Mario Conde, ¿no? O alguien ahí en el CSIC así las tiene, y de ahí, por la relación más Mario Conde, Villarejo y demás, puesto que Mario Conde se sirve mucho de agencias de seguridad y de detectives y tal, durante una época, también le llegan cierta información. Por ejemplo, en este chantaje que se ha ido haciendo a la Casa Real y que destapamos con la grabación a Enrique García Castaño y que fue confirmado, pues es que tiene unas grabaciones con Marta Gallá del rey Juan Carlos, Eduardo Igna. Eso viene del año de la polca, vamos, o sea, con un CNI que no tiene nada que... O sea, que se llama incluso de otra manera, con el actual. Tiene los papeles de Bárbara Rey, que eso también es otra cosa, pues eso, que viene... Tiene cosas muy viejas, muy caducas. Hubo un tiempo en que a lo mejor había una parte de lo que era el CSIC que con los policías, los que venían de la policía armada y no sé qué, porque claro, los cuerpos de seguridad eran diferentes, puede que hubiera algo de relación. El problema que tiene Villarejo es que a partir del año 2004-2005 se le cierra el chiringo del CNI con la llegada de Félix Roldán. Y ahí su odio personal a Félix Roldán, ¿no? Que es una cosa bastante conocida. Se le acaba el negocio porque Félix empieza a decir que este hombre no puede ir. Vamos, y es que eso se ve por las grabaciones que hay en la propia causa Tandem. Hay una grabación de 2005 de Castaño y Villarejo en la que se quieren poner ellos a vender armas a Siria y a Arabia Saudí y que no se entere el CNI, no se entere los militares. O sea, a esto se les va yendo la cabeza de una manera, ¿sabes qué? Y luego él simplemente se dedica a acusar al CNI y a los que le critican de ser agentes del CNI precisamente para protegerse. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a publicar, sobre todo Patricia, en público, temas sobre él, resulta que el público estaba al servicio del CNI y ha estado una y otra vez indicando que la demostración de que Público trabajaba para el CNI es que nunca publicábamos nada que pudiera comprometer al CNI. Llegó a decir que la grabación de
las conversaciones de Fernández Díaz en su despacho, nos las dio, a mí personalmente me las dio un coronel del CNI en la sede del CNI. Pero bueno, otra de las versiones fue que se la dio, creo que a Patricia se la había dado Martín Blas, y luego Patricia te la había dado a ti, Juan Carlos, y tú me la habías dado a mí. Era intentando meternos aquí a todos. Y a Javier y a mí nos acusó junto a 2 fiscales anticorrupción, a la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santa María, a los investigadores al juez del caso Nicolás, de haber ayudado a ocultar el dinero de los secuestros, ¿sabes? De que ser gentes del CNI y habernos quedado con el dinero, que yo estoy esperando a que me lo paguen. No sé, ¿sabes? Oye, llegamos a lo último. Cuando explicamos en la ciencia política esto del deep state, ¿no?, de este estado profundo, el elemento central es que no se rinden cuentas, ¿no?, que hay una parte de ciertos aparatos con capacidad de incidir en la vida social, política, económica, y que no rinden cuentas. Claro, Villarejo ha rendido cuentas penales, está en la cárcel. Las cuentas políticas, de alguna manera, ningún partido se quiere hacer valedor suyo. Es verdad que tanto el PSOE como el PP han negado, ¿no?, a que hubiera una comisión de investigación en el Parlamento. Seguramente tanto un PSOE y un PP que tienen que ver, ¿no?, con ese uso, ¿no?, de un personaje de estas características en el pasado. Pero quizá la impunidad por excelencia de Villarejo es la periodística, y es sobre la que quiero preguntaros. Eso es un escándalo que sigue vivo. Yo clasificaría la trama de Villarejo con la prensa en 3 niveles, ¿no? Primero, los socios y sicarios, que han trabajado con él, que han sabido que son socios de él, que publican las cosas sabiendo que son mentira y que además sacan partido de eso. Y eso hay, pues, por lo menos una decena. No vamos a no decir nombres. Pero está en la mente. No vamos a decir ningún nombre, alguno. Bueno, pues claro, Inda y Cerdán es que está clarísimo, ¿no? Y Mauricio Casals, que es socio íntimo amigo de Adrián de la Joya y de ellos, el llamado príncipe de las tinieblas, eso está clarísimo, vamos. De hecho, voy a contar una anécdota. Cuando yo publiqué en El País una comida que habían tenido Mauricio Casals, Antonio García Ferreras, Villarejo y Adrián de la Joya, al día siguiente, yo iba entonces a Espejo Público y al día siguiente me llamaron para decirme que habían recibido órdenes de no volver a Espejo Público de Antena 3 por orden directa de Mauricio Casals. O sea que claro que hay nombres que están en ese primer nivel, hay unos cuantos nombres. Hay un segundo nivel que han sido fuentes y cómplices de Villarejo, que probablemente no hayan tenido relaciones comerciales, pero que sí han publicado muchas veces cosas sabiendo que no eran ciertas o que no eran del todo ciertas, porque Villarejo se lo pedía porque les interesaba. Y esos hay muchos. Ahí están también en la mente de todos. Y luego hay un tercer nivel amplísimo, que son las terminales que tiene Villarejo en todos los medios, que son gente que ha recibido información. De esos hay muchos que son buenos periodistas y que cuando Villarejo les ha dado algo, lo han contrastado y han visto que era mentira, lo han tirado a la papelera. Pero ahí hay cientos de periodistas, pues, que han vivido de las informaciones de Villarejo y son los que cuando empezamos a sacar la basura de Villarejo no salieron en tromba a contarlo, se escondieron por miedo. Entonces, esos 3 niveles siguen estando. Hombre, el tercer nivel yo creo que ya se ha dado cuenta de quién era su fuente y muchos de ellos han empezado a escribir, porque es verdad que en noviembre del 17 de repente se empezaron a publicar cosas, pero los sicarios y los más amigos y los cómplices, esos siguen defendiendo cosas, siguen publicando cosas que le interesa a Villarejo y siguen ocultando de verdad lo mollar de las investigaciones, tirando fuegos artificiales cuando le interesa a Villarejo. Yo creo que en esa lista además falta Pedro J, porque es que claro, a ver, yo absolutamente. Yo entré en Diario 16 justo una semana después de que se fuera Pedro J,
hace muchísimos años, y por lo tanto con él solamente está una vez en su despacho en Pradillo, cuando ya era del Mundo y yo no estaba allí. Pero desde luego, en el último, por ejemplo, informe que en público estamos publicando, que hace Villarejo y le paga de entre 500.000 y más, y 750.000 euros le pagan por ese informe, directamente le está diciendo al capo mafioso Cursac que Pedro J. e Inda se dedicaban a hacer espionaje político disfrazado de periodismo de investigación. Y se lo relata Villarejo con un pelos y señales porque él está participando de eso, porque él sabe perfectamente cómo actúan uno y otro. Y evidentemente Pedro J. sabe todo eso y se lo tiene bien callado. Y él sigue apareciendo en los medios, en la televisión española, en todos lados, y no suelta prenda sobre lo que mucho sabe de lo que hacía Villarejo y de toda esa red periodística. Pues a mí el tercer nivel del que habla Ayuso, ¿no? El más bajo, es el que me pillaba a mí día a día, eran mis compañeros de todos los días. Yo no conocía a Villarejo de nada, de hecho nunca le he visto en mi vida, bueno, me lo crucé un día en el juzgado y me crucé 4 mensajes con él. Pero mis compañeros resulta que sí que les conocían porque les tenían de fuentes, igual que tenían de fuentes a García Castaño. Y lo que hemos recibido es que ellos lo que no querían para estos periodistas, lo más importante era que no les matara sus fuentes. O sea, a ti te podían matar y te podían llevar al juzgado, aunque todos supieran que lo que yo estaba contando en público era verdad, pero cada vez que he sacado una grabación a Gago, a Pino, a Enrique García Castaño, la súper malísima y la antiperiodista y demás, era yo. Bueno, pues ahora para mí, yo me estoy resarciendo con este sumario de Tándem y estoy deseando que se escuche la conversación completa, la comida que tiene Ana Rosa Quintana con Villarejo, el mismo día que en público estamos sacando la grabación de García Castaño diciendo que se está preparando un chantaje a la Casa Real y al CNI, mientras que otros periodistas como Javier Ayuso en Antena 3 lo confirmaban, o sabía el propio CNI. Bueno, pues Villarejo fue a ver a su asesora, que era Ana Rosa, se ha acabado el marido detenido, ¿no? Investigado. Pues esa grabación entera me la quiero escuchar. Y me quiero escuchar también las 2 comidas que constan en el sumario que tiene con Ferreras y que tiene con Eduardo Inda, porque seguramente serán muchísimo más ilustrativas que todo lo que podamos contar ninguno de nosotros. Claro, por lo que planteáis, la presencia de Inda constante en los medios de comunicación, bueno, pues tiene que ver con este entramado. O eso es lo que yo... Hombre, claro, o sea, Inda, ¿dónde está sobre todo? Aparte de en su medio, que es lo que es, él está con García Ferreras en La Sexta y con Ana Rosa Quintana en Telecinco. Es que verde y con asas. O sea, bueno, es que además probablemente hay una tercera en los 4 ángulos del cuadrilátero de Inda, Ferreras y Ana Rosa. Falta un cuarto que probablemente sea Florentino Pérez, ¿no? Que es un poco amigo de todos. Así, de repente. Aparece mucho en papeles de la Gürtel, de la Púnica. En cambio, hay una relación entre, por lo menos que se conozca, entre Florentino Pérez y Villarejo. No, yo creo que entre Florentino Pérez y Villarejo no, pero entre Florentino Pérez, Ferreras y Inda, absolutamente. O sea, y entre Villarejo y un consejero de Florentino, Manuel Delgado Solís, que aparece en la Gürtel y que aparece ahora mismo en el sumario, sí. Entonces, bueno, pues faltan un primo entre medias y ya está. Bueno, lo vimos en directo cuando precisamente Pablo Iglesias se enfrenta a Ferreras y le dice que cómo está protegiendo y le está dando tribuna a una persona como Eduardo Inda. Ferreras lo defiende dice, bueno, es que Inda ha dado todas estas exclusivas y todo el listado que da Ferreras son todo exclusivas que son falsas y que se las ha pasado Villarejo a Inda. Y eso lo sabe Ferreras también. O sea, es que más claro el agua. Claro, yo os escucho y estamos en 2020, en España, que es la 4ª economía del euro, somos un Estado de Derecho. Yo tendría dificultades para explicarle a mis alumnos esto, porque invalidaría una buena parte de los fundamentos de nuestra democracia. Bueno, de todas formas, tienes toda la razón, pero hay un punto de esperanza.
y es que Villarejo está en la cárcel. Claro. O sea, hasta noviembre del 17, todos los que, bueno, todos los 3 que estamos aquí, que estábamos investigando a Villarejo, estábamos deprimidos porque habíamos publicado cosas que cualquiera de esas cosas hubieran sido motivo para procesarle. Y no. Y al final fue sí. Con lo cual hay un hilo de esperanza. Díselo a tus alumnos. Villarejo se presentaba como un chivo expiatorio. A mí no dejó de sorprenderme aquella entrevista que le hizo Évole, también en La Sexta. El publireportaje de Évole estuvo muy bien, sí. Pero Évole es un poco progresista. Yo tampoco terminé de entender. Pero si es que esto no va de izquierdas y derechas. O sea, esto va de mafia y gente honrada. O sea, esto. Y poder económico. O sea, a él, o sea, Villarejo puede ser de izquierdas, de derechas, pero si es que ha trabajado con 8 ministros del interior del PSOE. Yo te digo, Juan Carlos, a mí esta investigación sí me ha enseñado que la honestidad y la decencia es transversal completamente, no es una cuestión de ideología. Hay muchísimos funcionarios que nos han estado ayudando en estas investigaciones. Los primeros funcionarios que fueron en el caso Nicolás y abrieron el melón de Villarejo, todos esos funcionarios, no, es que vamos, a mí no se me ocurre preguntarles si son de derechas o son de izquierdas, porque seguramente serán de lo que sea. A mí lo único que me sirve es que han tenido el valor suficiente para hacer lo que muchísima gente, ni de derechas ni de izquierdas, ha sido capaz de hacer. Es lo único que importa. En esa misma dirección, claro, Inda terminará en la cárcel. Ahí nos ponemos a soñar. Yo no descarto que acabe imputado, porque hay algunos casos que le señalan claramente. No descarto que acabe imputado. Lo de acabar en la cárcel ya no lo sé, pero no descarto que Inda Cerdán, que es que nos olvidamos de este personaje también, puedan acabar imputados. No lo sé. Lo que me han contado hoy además es muy divertido, porque me han dicho que Eduardo Inda se dispone a querellarse contra el Tolo Cursac, el mafioso balear, porque le investigó a través de Villarejo, cuando lo que estaba haciendo Villarejo era informar a Cursac de lo que él sabía por cómo actuaba Inda, y Inda era el que estaba cometiendo, digamos, una actuación bastante irregular, rayana en lo delictivo o delictiva, cuando se dedicaba a trabajar en esa guerra del PP con Cursac, en el que acabaron finalmente aliados, naturalmente, los grandes intereses económicos, que eran los de Cursac y los de Matutes. A mí, más que preocuparme de acabar en la cárcel, o sea, yo creo que hay muchos que deben acabar en la cárcel, pero sobre todo los funcionarios, ¿no? Hay algunos que se les puede considerar terroristas informativos, pero bueno, vamos a dejarlo, es una cuestión quizá un poco subjetiva. Pero, o sea, lo que sí que tiene que acabar es que sigan estando en televisión, que sigan siendo esas personas las que generan opinión pública, las que te hacen creer una cosa que es verde cuando en realidad es azul. Porque es que con el pequeño Nicolás pasó eso, que mientras los líderes de opinión se encargaron de que todos nos hiciéramos reír del pequeño Nicolás y de tal, pues estábamos Javier Ayuso y yo investigando, sí, a un niño que era un pimpín y seguramente era un psicópata que pasaba en medio de una trama que era muchísimo más grande y que era la que realmente había que investigar, y que esos líderes de opinión lo sabían porque formaban parte de ella y por eso querían que nos riéramos con el niño, para que no pensáramos en lo demás. Eso sí que me parece muy preocupante, porque España no va a evolucionar si no está bien informado. Y si siguen medrando, y si siguen subiendo y convirtiéndose en referencias para la opinión pública, en convirtiéndose en los verdaderos, digamos, popes del análisis y de la información en la televisión, precisamente los que están deformando la realidad, los que están engañando al público, los que están distorsionando y retorciendo la verdad en beneficio de los intereses económicos que les pagan. Eso no es periodismo, por supuesto, pero además eso, cuando sale a la luz en otros países, se pone fin a ello inmediatamente. En España no, siguen descaradamente haciéndolo y siguen, pues bueno, sentando cátedra desde la televisión. Que los trompazos son cada vez más rápidos, pero es que Javier Negre nació en el pequeño Nicolás. Sí. Sí. Es muy fuerte. O sea, es que todos estos periodistas que de repente se han vuelto líderes de opinión en muchos casos de la extrema derecha, pero también te digo que los hay en la izquierda, por ejemplo, la SER
limpian a Terradillos el informe PISA, cuando ella también sabe perfectamente que eso no es un informe de la policía y que está todo mal hecho, pero Javier Negrín hace del Pequeño Nicolás. Tú en el Pequeño Nicolás te encuentras a todos los periodistas que forman parte de esta red y es realmente asombroso. En fin, nos despedimos. Me quedo un poco más pesimista que como entré, sobre todo porque sí es verdad que yo creo que el Estado de Derecho, pese a los intentos del Partido Popular de intentar frenar procesos y demás, al final, bueno, pues parece que no pueden frenarlo todo, ¿no? Creo que políticamente veo prácticamente imposible que ni el PSOE, ni el PP, ni siquiera Vox se acercasen a un tipo como Villarejo. Pero en cambio sí que sigo viendo que ese entramado en lo que tiene que ver de medios de comunicación y de periodistas sigue estando, y me lleva a la pregunta que a mí más me ha atravesado en estos 6 años desde que nació una formación política como Podemos, y es que en mitad de un Watergate más grave que el Watergate, ¿no? Como fue la policía esta política, ¿no? Para intentar que una fuerza política que llegó a tener 6 millones de votos no pudiera gobernar España, creo que el silencio de los medios de comunicación y esa connivencia con estos medios, especialmente con OK Diario, ¿no? Que es un medio que se caracteriza por la mentira, ya digo, y el silencio con el que se arrastró a buena parte de los medios, incluido Javier al País. Es decir, el País a mí me dedicó una portada diciendo que yo había falsificado mi currículum, ¿no? Entonces era mentira, donde la defensora del lector tuvo que decir era todo mentira, ¿no? Pero sin embargo en aquel momento estaba autorizado a golpear a Podemos y bueno, pues valía todo contra nosotros. Y me temo que, ya digo, viendo los medios de comunicación actualmente, viendo las tertulias, viendo la presencia de estos personajes, me temo que eso está tan podrido que yo no sé si será la victoria póstuma de Villarejo. No, vamos a ver, yo creo que aquí, yo creo que has mezclado muchas cosas. Yo creo que es verdad que Villarejo ha emponzoñado muchas cosas, pero luego lo que tú estás comentando de la ofensiva de medios de comunicación contra Podemos, eso, salvo en los medios más delincuentes, no tiene que ver con Villarejo. O sea, cuando El País, El Mundo, ABC o quien sea... Javier, El Mundo, te lo aseguro porque es que lo sé directamente. O sea, El Mundo fue el que publicó portadas sabiendo que eran falsas contra Victoria Rosell y se lo había dado Villarejo. Por Soria, por ese entramado, y las informaciones supuestamente del CNI de que yo tenía dinero que venía de Venezuela, eso venían de Villarejo, ¿no? Entonces, y fue El Mundo el que las publicó. Pero bueno, probablemente ahí sí yo no tenía esa información. Pero luego es que cuando se pensaba que Podemos iba a hacer el sorpaso al PSOE, pues la gente se puso muy nerviosa, y entonces los medios de comunicación empezaron a recibir presiones y por un lado se hizo crítica, que la crítica hay que hacerla y tiene que ser libre y se puede criticar a muerte todo lo que sea, pero es verdad que por otro todos los medios, incluso los más serios, pues publicaron cosas que no fue. Yo estaba en El País cuando se publicó lo de tu currículum y tuvimos que rectificar. O sea que nos equivocamos, sí. ¿Había presiones? Seguro que también. Pero ahí no tenía nada que ver Villarejo. Yo creo que eso fue otra cosa, que eso fue un miedo del establishment a que Podemos diera el sorpaso. Yo publiqué un artículo entonces que se llamaba Sorpasiño y Sorpasoac, cuando les ganasteis en Galicia y en el País Vasco, y la verdad es que, bueno, había muchos nervios. ¿Qué quieres que te diga? Tú eso lo tienes que saber porque tú entonces estabas en activo de verdad, no como ahora que está desde el proscenio, ¿no? Pero bueno. Pero el problema es... Contestándote a esa pregunta, y muy corto, y dejo ahí a Carlos, es que pasa un poco también ahora, o sea, los que sabíamos que todo esto, las informaciones falsas contra Podemos, que la gente se estaba sumando a un carro cuando eran falsas, y a determinados partidos políticos, aun sabiendo también que eran falsas, seguramente les dio igual y sus dirigentes no hacían más que sacarlo en el Congreso, donde fuera, o en cada entrevista que les daban, hasta que se ha demostrado que eran falsas, pasa también un poco con el tema de la Casa Real.
O sea, ahora mismo tú puedes decir lo que quieras de la Casa Real, Villarejo puede vender la basura que quiera sobre quien quiera, que es atizable, ¿no? Hay tanta gente que quiere atizar a la Casa Real, quizá por motivos que realmente sí que son legítimos, ¿no? Y no son informaciones distorsionadas o falsas, que parece que todo vale. Y algunas veces yo me pregunto si Pablo Iglesias se habrá planteado que es un poco ciudadano Iglesias, ciudadano Borbón, o sea que si está mal que Villarejo y su gente le roben a su asistente para sacar la información del teléfono móvil y hacer un falso contra él, no está mal que Villarejo se quiera hacer con el teléfono de López Madrid para sacar unas conversaciones que en el fondo son privadas, ¿no? Son de la ciudadana Ortiz y de... Entonces yo creo que algunas veces nos pesa más quién es al que damos, ¿no? Que si realmente es justo atizar. Bueno, yo lo Yo que ahí, creo si es que... me permitís una cosa que sé que no os va a gustar, pero me siento obligado a decirlo, y es que la campaña que hay ahora contra el rey Juan Carlos, ya digo que yo he trabajado con él o para él durante 3 años, yo creo que como cualquier ciudadano tiene derecho a la misma presunción de inocencia que todos los demás. No pongamos la guillotina antes de tiempo. O sea, hay que, primero tendrán que demostrar todo lo que se ha publicado. Él tiene derecho a defenderse y luego si se juzga, él tiene la misma presunción de inocencia que nosotros 4. O sea, Totalmente de acuerdo, Javier. Quizás es verdad que ha gozado de tanta impunidad durante mucho tiempo que ahora nos vamos un poco hacia el otro lado y es verdad que por lo menos en mi caso el comunicado del rey Felipe VI como desentendiéndose, ¿no?, de los negocios de su padre me pareció casi que era una confesión de culpabilidad, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el otro día nos decía Martín Pallín aquí en esta plaza frontera que, por ejemplo, él votó en contra de... un juicio contra Aznar por la guerra de Irak, ¿no? Es decir, cuidado también, ¿no?, que al final judicializamos todo y es verdad que nos cargamos del Estado de Derecho. Carlos. Lo que nos estamos cargando es el derecho a una información veraz, porque lo que está ocurriendo constantemente es que los grandes poderes económicos son los que controlan esa información en los grandes medios de comunicación españoles. Y eso ya es descarado y eso es lo más peligroso que nos está ocurriendo, creo yo, en estos momentos. Quería irme ya, pero os pido en un minuto y eso lo damos como por conclusiones, porque claro, antes lo ha planteado Javier, que el problema no es Villarejo, sino que todo lo que significa Villarejo sigue vivo, ¿no? Y por tanto, quería preguntaros como cierre de esta plaza frontera, bueno, ¿dónde estamos? Si hay posibilidades de acabar con esta situación y qué tendríamos que hacer. Y en un minuto todo esto. Tu turno se lo damos a Carlos. Bueno, pues yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer realmente es, lo cual hablan de una nueva normalidad, no puede ser normalidad. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el régimen. Y precisamente que por al final el régimen del 78, igual que se ha acabado el bipartidismo, tiene que acabar este sistema de impunidad para los poderosos, este sistema de infiltración de los poderes económicos en la judicatura, en la fiscalía, en la policía, en los medios de comunicación y, por supuesto, del poder político a su servicio. Y para terminar con ello, pues hay que cambiar desde abajo, desde las estructuras, todo el sistema en el que se fundamenta en estos momentos las estructuras del poder económico, político, mediático y judicial en España. Patricia, tu minuto de cierre. Yo creo que me quiero aferrar a la esperanza, pero tiene que haber sanciones. Tiene que haber sanciones, tiene que depurarse en el Ministerio de Interior, salir esta, digamos, tercera, cuarta generación de expedientes de Villarejo para que los que vengan detrás sepan que eso no se hace porque hay sanción. Tiene que haber una condena en toda esta causa tándem. No vale solamente con que Villarejo esté en la cárcel, tiene que haber sanción porque solo con la sanción aprendemos que eso está mal y no se volverá a hacer. ¿Y tu minuto de cierre, Javier? Sí, yo creo que hay 3 cosas. Yo creo que el procedimiento judicial tiene que llegar hasta el final y creo que están avanzando. Probablemente demasiadas piezas separadas que solo van a retrasar. Segundo, limpieza de verdad en la policía y en la judicatura. Y tercero, que yo creo que es lo más difícil, denuncia
a los periodistas cómplices de la trama. Javier Ayuso, Patricia López y Carlos Enrique Bayo, periodistas honestos que nos trasladan un poco de optimismo en la medida en que ellos han sido capaces de jugársela, de ser valientes, y ahí está. Así supongo que se hacen referencias para las nuevas generaciones de periodistas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde esta frontera confinada. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.